Bueno, niños, vamos a comenzar entonces con nuestra clase de hoy, que es sobre posición geográfica y astronómica de Colombia. Para nosotros poder llegar a la posición geográfica y astronómica de Colombia, tenemos que recordar algunos conceptos básicos. Esos conceptos básicos nos los están diciendo por allá desde la primaria, ¿cierto? Luego en el bachillerato en sexto grado otra vez nos volvieron a recordar esos conceptos. Entonces vamos a recordarlos. Para poder ubicar la posición geográfica, primero tenemos que saber qué es una posición geográfica o astronómica. Vamos a comenzar con la posición astronómica o absoluta. Posición astronómica o absoluta. Astronómica o absoluta. ¿Qué es la posición geográfica? La posición astronómica o absoluta. La posición astronómica o absoluta es la ubicación de cualquier punto de la Tierra mediante sus coordenadas geográficas. Repito, la ubicación astronómica o absoluta es la ubicación de un punto o sitio cualquiera de la Tierra mediante las coordenadas geográficas. ¿Cómo hacemos para hacer ubicar esas coordenadas? A través de los meridianos y de los paralelos, que son líneas imaginarias que ha diseñado el hombre para poder ubicar las coordenadas geográficas de un punto en la Tierra y así poder saber cuál es su posición absoluta. Entonces, eso también tiene que ver con el concepto de latitud y de longitud. Entonces, recordemos qué son las coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas son aquellas indicaciones mediante grados, minutos y segundos que nos permiten ubicar un punto específico en cualquier lugar del planeta a través de los meridianos y de los paralelos. Meridianos, las líneas que van de norte a sur en la Tierra, mírenlos aquí, meridianos, y los paralelos, que son las líneas que van de oeste a este. Miren que son líneas imaginarias. Entonces, esas son las coordenadas geográficas. Los paralelos dividen el planeta en dos hemisferios, imaginariamente, ¿no? Porque no es que lo hagan realmente, de forma imaginaria. Acuérdense que estas son líneas imaginarias. Los paralelos dividen al planeta en dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. A eso le llamamos latitud. Latitud. Y los meridianos, que son líneas verticales, líneas imaginarias verticales, dividen al planeta también en dos hemisferios, pero de manera distinta, ya no de norte a sur, sino de oeste a este. Quiere decir que van dos hemisferios. El hemisferio oriental es este de aquí, y el hemisferio oriental y el hemisferio occidental. Hemisferio oriental y hemisferio occidental. Entonces, a eso nosotros le llamamos longitud. Longitud. La longitud oriente y la longitud occidente. ¿Hasta allí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Para nosotros poder tener claros los conceptos de latitud y de longitud, tenemos que recordar eso que nos enseñaron por allá en la primaria, que se llaman puntos cardinales. ¿Se acuerdan de los puntos cardinales? Y entonces le enseñaban a uno una crucecita en la primaria y le ubicaban los puntos cardinales, que tienen que ver con la ubicación del Sol respecto de la Tierra. ¿Cómo nos ubicamos con los puntos cardinales? Primero vamos a recordar cuáles son, ¿se acuerdan? Y nos hacían una crucecita así y nos decían que este era el norte, nos decían este es el sur, este es el oriente o el este
y este es el occidente o el oeste. Entonces nos decían que el sol sale de oriente a occidente, de oriente a occidente, de este a oeste. Así nosotros podemos saber cuándo estamos hablando de latitudes y cuándo estamos hablando de longitudes. Recordamos los paralelos. Los paralelos son líneas imaginarias que nos permiten ubicar las coordenadas de un punto cualquiera de la Tierra mediante su latitud o longitud. Cuando hablamos de latitud, estamos hablando de norte a sur. Y decíamos que las líneas de los paralelos dividen esos dos hemisferios, ¿verdad? Dividen en dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y que los meridianos, que son líneas verticales, estas son líneas horizontales, estas son verticales, dividen también el planeta en dos hemisferios, el hemisferio oriental y el hemisferio occidental, tal como está en los puntos cardinales. Pero resulta que hay unos paralelos y hay unos meridianos, o un paralelo y un meridiano, que se convierten en un punto de referencia claro. Porque de algún lugar tenemos que partir, ¿verdad? Eso se le llamaron el paralelo cero y el meridiano cero. En el caso de los paralelos, que son las líneas verticales, el paralelo más importante o paralelo cero es el ecuador. Aquí está. Que es como la que está en la mitad. Divide los dos hemisferios, ¿verdad? A ese se le llama paralelo cero. Y el meridiano cero es este que está aquí, que divide el planeta en dos hemisferios. Se llama meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich. Repita, Greenwich. Así es. El meridiano de Greenwich es el meridiano cero. De allí parte un punto de referencia para poder saber cuál es la longitud de un punto cualquiera de la Tierra. Esas son las coordenadas geográficas. ¿Hasta allí hay alguna pregunta? Tenemos claro que es una coordenada geográfica, tenemos claro que es una posición astronómica o absoluta. ¿Por qué es una posición absoluta? Porque es única. Cualquier punto que ustedes escojan en la Tierra, busquen cualquier parte del planeta y ustedes buscan cualquier lugar y esa es una posición exacta. ¿Ustedes se acuerdan de los GPS? De los GPS, por ejemplo, en las películas esas de misiones, Misión Imposible, las películas de los espías y los detectives, siempre le ponen un chip a la gente en la ropa, en el carro, en la piel, para saber cuál es su posición específica. Y mediante un GPS ubican a esa persona en las películas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hacen por ubicar a esas personas en la película? Se basan en esta teoría del plano cartesiano, que son por coordenadas, es decir, latitud, longitud. ¿Cómo se utilizan? Fácilmente, cuando ya nosotros tenemos claro qué son los paralelos, qué son los meridianos, los puntos cardinales y qué es la posición absoluta, entonces nosotros cogemos y hacemos el planeta, vamos a suponer que es en la Tierra. Ay, me quedó redondita, ¿verdad? Genial. Pensé que me iba a salir fea. Y los meridianos y los paralelos cogen y dividen el planeta en una cuadrícula. Vamos a decir que este es el Ecuador y vamos a decir que este es el meridiano de Greenwich. Greenwich y Ecuador. Miren que dividen el mundo, el planeta, en una cuadrícula perfecta. Y esa cuadrícula perfecta nos permite ubicar las coordenadas geográficas de cualquier punto. Entonces, si yo coloco un punto allí de la Tierra, yo voy a medir cuántos grados hay desde el meridiano cero hasta el meridiano donde se encuentra. Y cuántos grados hay desde el paralelo del Ecuador, que es el paralelo cero, hasta el paralelo donde se encuentra ese punto. Y ahí me van a dar unas coordenadas que se van a leer en grados, minutos y segundos.
Así se ubica. Entonces, por ejemplo, supongamos que este punto de aquí, por decir cualquier cosa, porque no sé las coordenadas específicas, tendríamos que buscarlas con un GPS y un mapa de grados, ¿cierto? De meridianos y de paralelos. Pero vamos a suponer que la ubicación de este punto de la Tierra serán 24 grados, 32 minutos y 43 segundos. Así se escribe y así se lee. Grados, se le pone la bolita arriba, minutos, una comilla y los segundos, dos comillas. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Listo, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos claro qué es la posición astronómica, entonces ahora vamos a mirar lo que es la posición geográfica. ¿Qué es la posición geográfica o relativa? Miren que la posición astronómica es absoluta y la posición geográfica es relativa. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene unos referentes distintos a los de la posición astronómica. La posición geográfica es la ubicación de un sitio del planeta mediante sus límites fronterizos, mediante sus fronteras. Y entonces allí comenzamos a mirar todo el tema de la posición estratégica de los estados, su geografía, si tienen cordilleras, si tienen mares, si tienen ríos, cómo dividen un estado de otro. Tenemos en cuenta las fronteras, ¿verdad? Eso es la posición geográfica o relativa. Colombia es un país muy privilegiado. Colombia tiene una posición geográfica relativa estratégica en el mundo. ¿Por qué? Porque es un estado que es el punto de entrada a Suramérica, que es la parte sur del continente americano. Y tiene una posición bien interesante porque Colombia está ubicada en la esquina noroccidental de Suramérica. Se le conoce como la casa de esquina de América. Ustedes saben lo que es una casa de esquina, ¿verdad? Las casas de esquina son esas grandotas que tienen frente para dos lados de dos calles, para lados de calles distintas, ¿verdad? Esas casas quintas. Bueno, pues vamos a decir que Colombia es la quinta, la casa quinta o la casa de esquina de América, porque tiene salida al mar Caribe, al océano Atlántico, y tiene salida a el océano Pacífico. Entonces tiene dos frentes prácticamente, ¿verdad? Y por aquí, y eso le permite pues tener una gran comunicación marítima con otros continentes, con el resto del continente americano, con América Central y América del Norte, y pues con otros continentes, con los otros continentes, porque tiene salida a los dos mares y se comunica fácilmente. Entonces miren que la posición de Colombia es súper estratégica. A Colombia, la línea del Ecuador, ¿se acuerdan que vimos la línea del Ecuador? Pasa por aquí, pasa por aquí. Quiere decir que el paralelo del Ecuador es el que determina la hora, el uso horario de ese país, y pasa por todo donde queda Bogotá, que es la capital de Colombia. Entonces, por eso la hora oficial de Colombia es la hora oficial de la capital de Bogotá. Muy bien. Colombia tiene unos límites muy bien determinados. Algunos son límites naturales, fronteras naturales, y otros son fronteras construidas por el hombre. Entonces podemos decir que Colombia tiene unos límites importantísimos. Hay que tener en cuenta también que acuérdense que Colombia, esta es la parte continental. Colombia tiene un territorio continental que es el que está en la plataforma del continente. Pero recuérdense que también tiene unos territorios insulares, que son las islas que tienen tanto en el océano Atlántico como en el océano Pacífico. Entonces también es importante que tengan en cuenta que los límites que vamos a decir o las fronteras que vamos a hablar son las fronteras continentales, pero que Colombia también tiene unas fronteras insulares que dependen de los límites geográficos de las islas, ¿no? Entonces,
Los límites fronterizos. ¿Cuáles son las fronteras de Colombia? Hombre, las fronteras de Colombia son fáciles de determinar. Al norte, Colombia al norte limita con el Océano Atlántico, donde se encuentra el Mar Caribe, las islas del Caribe y una parte de Venezuela. Al sur limita con Ecuador, Perú y Brasil. Al sur, Ecuador, Perú y Brasil. Ese es el límite fronterizo del sur. Al oriente, de este lado de acá, limita con Venezuela y Brasil. Miren que la frontera con Venezuela es bastante extensa, que es esa frontera con Venezuela. Ahí voy a ampliarlo un poquito para que lo miren. Miren, por eso es que nosotros decimos que con los venezolanos tenemos un montón de fronteras, ¿verdad? Y somos países hermanos porque estamos pegaditos allí. La mayoría de esas fronteras se han construido carreteras, puentes, pero también hay una frontera que es natural. Entonces, al oriente con Venezuela y al occidente con el mar Pacífico, con el océano Pacífico, perdón, y Panamá. Recuérdense que Panamá en algún tiempo hizo parte de Colombia. Panamá. Esos son los límites fronterizos de Colombia. Al norte con el océano Pacífico, perdón, Atlántico, al oriente con Venezuela y Brasil, al sur con Ecuador, Perú y Bolivia, al occidente con el mar Pacífico y con Panamá. Esa ubicación estratégica de Colombia le permite tener unos beneficios. Acuérdense que Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. ¿Por qué? Porque al pasar la línea del Ecuador muy cerca por él, su clima es un clima tropical, es un clima tórrido, es decir, que no hay estaciones en Colombia. En Colombia no tenemos ni primavera, ni otoño, ni nada de eso, las 4 estaciones, no. Solamente tenemos 2 estaciones, verano e invierno. El invierno cuando es la época de lluvias o de humedad y el verano cuando es la época seca o de sol. Entonces, ¿quedaron claro cuál es la posición geográfica y relativa de Colombia? La posición geográfica y relativa de Colombia es la corresponde a su ubicación por los límites fronterizos. Como ya hablamos de la posición geográfica y relativa de Colombia, que tiene que ver con sus fronteras, hablemos un poco también de esa posición y ubicación de Colombia de acuerdo a sus coordenadas geográficas. ¿Por qué? Porque el territorio continental de Colombia también puede ser ubicado a través de unas coordenadas que tienen que ver con sus puntos más al norte, al sur, al este y al oeste de los meridianos y paralelos del Ecuador y el meridiano de Greenwich. Por ejemplo, Colombia tiene 4 puntos importantes que tienen que ver con sus latitudes y con sus longitudes. El punto más al norte de Colombia es Punta de Gallinas, que se encuentra en La Guajira. La puntita ya del mapa, allí es el punto más al norte de Colombia y tiene unas coordenadas geográficas determinadas por 12 minutos, 12 grados, perdón, 30 minutos, 40 segundos. Latitud norte. El punto más al sur de Colombia es el río San Antonio en el Amazonas. Queda muy cerca del Amazonas. Ese es el punto más al sur de Colombia. Está en esta puntita de aquí. San Antonio tiene 4 grados, 13 minutos, 30 segundos, latitud sur. También tiene el punto más al este de Colombia. Miren que queda también aquí cerca de Brasil, ¿cierto? El punto más al este es San José, que se encuentra a 60 grados, 50 minutos, 54 segundos. Y por último, Cabo Manglares, que es el punto más al oeste de Colombia, que se encuentra aquí, cerca del Océano Pacífico. Y tiene 79 grados, 2 minutos, 33 segundos, latitud oeste.
Con esas coordenadas también nosotros podemos ubicar de manera determinante y de manera absoluta a Colombia dentro del plano cartesiano de coordenadas. Entonces, vemos que la ubicación de Colombia es una ubicación muy estratégica, como ya lo habíamos dicho, es una ubicación muy importante. Creo que no hay ningún otro país que pueda tener esas características geográficas tan interesantes e iguales a las de nosotros. Por eso creo que Colombia es un territorio único y genera unas ventajas importantísimas que tenemos que saber explotar. Y es importante que como colombianos nosotros también sepamos afrontar esta información, conocerla y tener un poco más de sentido de pertenencia por nuestro territorio, por nuestras habilidades, pero también por esas oportunidades que nos ha permitido tener la naturaleza. Hasta aquí nuestro tema. Espero que les haya gustado. Ojalá nos podamos ver en otro nuevo capítulo del mundo de Aida, una nueva clase aprendiendo cosas nuevas. Y bueno, chicos, ya saben que estoy aquí para que podamos aprender en este mundo maravilloso que es el conocimiento y las ciencias sociales. Cuídense, nos vemos.